A la organización satánico-criminal más diabólica del mundo, el Vaticano y la entera religión católica, ¿no?, es una religión pagana, diabólica, de origen babilónico y cananeo. No tiene nada que ver con el cristianismo. No es una religión cristiana. No tiene nada que ver sus rituales, su idolatría, sus credos, sus enseñanzas diabólicas de infiernos y purgatorios y limbos. Eso no tiene nada que ver con el Jesucristo, con el cristianismo, con las escrituras sagradas, con nada. Ni con la razón tampoco. O sea, es una religión de seres ya hace miles de años anormales que sacrificaban a los niños en Canaán en honor a Molec, a Baal, a la reina de los cielos, o a la reina de los infiernos, reina negra, o diosa negra de los infiernos. Bueno, lo que sigue haciendo el catolicismo hasta el día de hoy. Pero hemos llegado a un tiempo del fin de estas organizaciones. Bueno, en las escrituras sagradas, porque claro, generalmente pues la gente se le ha obligado a la fuerza del terror y las hogueras y las matanzas y torturas, se le ha obligado a ser católico. Y se le ha impuesto hasta el día de hoy a pagar con el dinero que pidan al Vaticano y la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay países en teoría democráticos, como en España y en otros países, que a la fuerza del terror se impone a la gente ser católico, o sea, pagar con su dinero, sea de la religión que sea o de ninguna, a la Iglesia Católica miles de millones, lo que pidan. O sea, eso es una chapuza democrática, como dijo este señor Julio Anguita, una chapuza abusiva y aberrante de la democracia. No tiene nada que ver con democracia, ni con Estado de Derecho, ni con nada. Pero bueno, el Vaticano, en las escrituras sagradas, se le asemeja a una ramera, una prostituta, porque las prostitutas generalmente pues son mujeres que se acuestan con todo el mundo, que pague, ¿no? Cobran a todo el mundo, sea quien sea, pero no se casan con nadie. Quiere decir que viven de su cuerpo, a prostituirse, y el que pague pues se acuestan con él, le dan una noche de placer. Bueno, entonces la gran ramera se le asemeja al Vaticano y la Iglesia Católica, una prostituta, o Babilonia la Grande, porque Babilonia, donde nació el satanismo de las religiones, en Babel, pues se extendió, ¿no? Quiere decir, hoy en día pues abarca el mundo entero, ¿no? No una región, un país, sino el mundo entero. Se extendió luego a Canaán, y de Canaán pues a Roma y a todos los países del mundo. Porque, por cierto, los que asesinaron a los judíos, los primeros cristianos que llegaron a Roma, fueron el sumo pontífice del Vaticano, que eran las religiones del Estado, de los Césares, impulsando a los Césares a quemar vivos a los cristianos en los circos romanos, ¿no? O sea, que ellos eran los que quemaron y los que asesinaron a Jesucristo, ¿no? Los sumos pontífices, los sumos sacerdotes y toda esta gentuza criminal, los que asesinaron, obligaron a los romanos, a Pilatos y al Imperio Romano, a asesinar al Hijo de Dios, porque era muy molesto, porque los estaba denunciando y los enunciaba al clérigo, estos asquerosos ladrones, como cuevas de ladrones. O sea, eran decía Jesucristo que eran pues seres demoníacos, prole de víboras, hijos de Satanás. O sea, lo decía y lo son, claro. Bueno, pues el fin de Babilonia la Grande se ha acercado ya. Y van a ser destruidos de una manera tan voraz, tan terrible, como jamás en la historia sucedió una destrucción. Y voy a poner un paralelo, para que se vayan dando cuenta de lo que le viene encima. El Tercer Reich alemán de Hitler, bueno, fue un imperio como jamás había conocido Alemania. Alemania fue la que impulsó la Primera Guerra Mundial con el afán de expandirse, ¿no? Y perdió la guerra, claro, causando millones, cientos de millones de muertos, la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, pues con Hitler a la cabeza y los nazis, ¿no? Y el concordato del Vaticano apoyando a Hitler, pero claro, el Vaticano también apoyó al mismo tiempo a los americanos, ¿no? Y a los ingleses, y a los franceses, y a los holandeses, y a los españoles. O sea, el Vaticano como una prostituta apoyando.
impulsando católicos, millones de católicos, a matar otros millones de católicos americanos contra alemanes, contra ingleses, en fin, lo de siempre, la prostitución criminal de esa gentuza. Bueno, Hitler, en principio, pues no trabajó sencillamente solo, y ya explicaré algunas cosas más adelante, ¿no? Porque tuvo influencia y apoyo sobrenatural. Había un castillo de la SS reconstruido por Heinrich Himmler, el cabeza o el jefe de la SS, de los campos de exterminios, Heinrich Himmler, donde en el castillo de Wewelsburg, en Paderborn, un pueblo llamado Paderborn, cerca de Estensteine, piedras traídas de las estrellas, donde hay cuerpos de extraterrestres. Bueno, para los alemanes, en Estensteine los cuerpos son los dioses normandos, los que hay dentro de las rocas, los que en un futuro ellos estaba profetizado que saldrían de esos cuerpos, de esas urnas de piedra, para regir los destinos del mundo, los reyes normandos, los que adoraban Hitler, Heinrich Himmler y los alemanes, porque hasta el día de hoy, en Estensteine, hasta el día de hoy, en los solsticios de verano e invierno van a rendir culto a los cuerpos de extraterrestres en Estensteine. Cuando Hitler empezó, pues tuvo el apoyo de satanistas, porque siempre han trabajado juntos, los vaticanos, satanistas, dictadores, nobleza, siempre juntos, para conquistar el mundo y aplastar y robar al mundo entero. Bueno, pues tuvo, por medio de ocultistas satanistas de la secta Thule y luego de la secta Brie, información y tecnología extraterrestre que le daban los extraterrestres, o en este caso los espíritus de la oscuridad, a Heinrich Himmler. Heinrich Himmler transmitía la información y los planos a Bernhard von Braun y otros científicos alemanes para construir ovnis, llegando a la Luna, para construir armas de una potencia extraordinaria, fuera de control, fuera del tiempo, ¿no? Y entonces apoyo financiero, la influencia de estos espíritus de la oscuridad con nobleza, con políticos, con banqueros, para organizar y subvencionar sin límite de dinero al Tercer Reich alemán. De tal manera que el Tercer Reich alemán llegó a expandirse en aquel tiempo, del 1933 al 45, por todo el mundo. Incluso en Norteamérica había organizaciones nazis, apoyadores de Hitler, asambleas grandes. Tenían el miedo norteamericanos de llegar a ser, pues eso, apoyadores completos de Hitler. Y los ingleses igual, había organizaciones nazis en Inglaterra y en Francia y en todo el mundo. Y en España, sobre todo con Franco, ¿no? Pues el Tercer Reich alemán llegó a ser una potencia mundial, incluido con el apoyo del Japón, que también en aquel tiempo era una potencia grandísima armamentista, que quería expandirse sobre el mundo entero, sobre la mitad de la tierra repartida en el Japón y la otra mitad para Alemania. Aunque Hitler tenía en sus ideales conseguir el mundo. Una vez consiguiera todo esto, también conseguir el territorio del Japón y gobernar el mundo entero. Pero claro, tenía apoyo sobrenatural del Vaticano, de otras religiones, dinero, banqueros, incluso, ya lo verán, los Rothschild y los Rockefeller fueron los que financiaron en principio a Hitler. O sea, y si eran judíos, claro. Incluso Hitler era judío. El padre de Hitler, Alois Hitler, el abuelo de Hitler, era un hijo legítimo de un judío. Míranos en las actas, ¿no? Ya lo saben los nazis, se asustaron, claro, y el Vaticano y todo el mundo, que era de descendencia Hitler judío, natural. Bueno, pues ya conquistó medio mundo Hitler, ya hay estas exhibiciones de armamentista, de paradas militares, bueno, era el temblor del mundo, el poder en las batallas rápidas en Polonia, en Francia. De hecho, entró en Francia Hitler sin disparar un tiro. O sea, conquistar el mundo. Tenía España al lado de Hitler, Italia también, Japón, o sea, ya que se conseguía el mundo. Bueno, el poder que tuvo Hitler en aquel tiempo, extraordinario. Para él y para los alemanes y para todo el mundo, y sobre todo las noblezas, apoyando a Hitler siempre, claro, con el apoyo del Vaticano, pensaba, este hombre conquista el mundo sin lugar a duda, porque ya no hay enemigo para él. Tenían una seguridad plena de que con el armamento sobrenatural extraterrestre, el apoyo de noblezas del Vaticano, de religiones de otro tipo, el apoyo del Japón, dinero el que hiciera falta, fanáticos de Hitler, bueno, el mundo en sus manos. Ya no había lugar a duda de que unos años más y Hitler conquista el mundo. Esa era su idea. Pero claro, en todos estos casos,
en todos estos casos, la ignorancia, la estupidez humana, se olvidaba Hitler, los nazis, el Vaticano, las noblezas, los banqueros, los Rothschild, quien sea, se olvidan de Dios, el legislador del universo. Él lo cuenta, ¿no? Cuenta lo que tienen en la mano, el poder, el dinero, la influencia, las religiones paganas, satánicas, estas asquerosas. En fin, eso era lo que cuenta. Se olvidan de Dios. Dios no existe, Dios era la evolución, Darwin era su Dios y tal. De tal manera que en un momento imprevisto, de la noche a la mañana, empieza la invasión por parte del este de los rusos, empieza por el sur, Normandía, los aliados ingleses, norteamericanos, franceses, y empieza un desplome en Alemania como jamás habían concebido. Empiezan a bombardear Alemania y Alemania, media Alemania destruida en ruinas. Millones de soldados destruidos, asesinados en combates, expoliados y prisioneros en Rusia. Bueno, un desplome tan gigantesco como jamás había pensado ni Hitler, ni los nazis, ni el Vaticano, ni nadie, que llegaría a suceder. De tal manera que ya en la desesperada, en 1945, el Vaticano, como siempre esa gentuza criminal, dice a los aliados que había que ayudar a Hitler a huir a Sudamérica, Argentina, para tener un poco contento a los alemanes, porque el peligro que había, porque esta gentuza siempre apoyando a todo, era que los rusos habían o tenían derecho a la conquista de media Alemania, la parte de la DDR, de la parte del este, y que para no expandir el comunismo y tener contento a los alemanes sobrevivientes, la población, dejar a Hitler tranquilo con Eva Braun, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Martin Bormann y todos los más criminales, y los pidieron al Vaticano, a los aliados, que apoyaran a Hitler para huir en varios submarinos hacia Argentina, donde ya le esperaría Eduardo Perón, Eva Perón y muchos militares. Hundieron allí los dos submarinos que están en el Río de la Plata y allí dieron a Hitler, a Eva Braun y a otros ciertas zonas en Mendoza y en otros pueblos de Argentina hasta el día de hoy. Pero Alemania quedó destruida, en ruinas. Y luego los conquistadores, los ganadores, se repartieron a Alemania metiendo ejércitos americanos, ciertas zonas, ingleses, franceses, holandeses, etc. Y los rusos. Alemania quedó dividida, destruida. Millones, todas las familias perdieron a alguien en la guerra. Hijos, padres, abuelos, madres. Bombardeada toda Alemania, en ruinas completas. No se llegó a conocer ya. Ciudades desaparecieron en Dresden y otros países. No quedaban ni restos de ciudades. Y Berlín sobre todo. Quedó en una ruina como jamás lo hubieran pensado. Y ya a raíz de ese momento nunca más se vio paradas de fanáticos de Hitler, Heil Hitler, ni esas marchas militares, ni esos... Nadie era nazi, nadie sabía nada, todo el mundo con miedo. Luego la vergüenza de los exterminios de millones de personas en los campos de exterminio. Millones, judíos y no judíos. Por cierto, el Papa, el Benedicto, alias el Santo, fue el que en Polonia, el Botila, fabricó el veneno Ciclón B para exterminar en los campos de exterminio a millones de mujeres, niñas y niños. O sea, esas duchas de campos de exterminio fue con el veneno del Botila, alias el Santo, ese miserable monstruo. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Cuando una nación tan poderosa como Alemania, y luego Japón, claro, ya sabemos, ha tenido 2 bombas atómicas, Japón destruido y desaparecido, claro, y se tuvieron que capitular y rendidos, y también los americanos, y Japón invadido, dividido, tal. O sea, una ruina total y absoluta hasta el día de hoy. Pero ahora, esto en paralelo, el Vaticano hoy en día, después de tantos crímenes que han hecho, porque se han fomentado esa religión con millones de cadáveres, millones de personas quemadas, torturadas. A todos los que torturaba la Inquisición les expoliaba sus bienes, a los de las cruzadas les expoliaba sus bienes, robando a manos llenas esa gentuza criminal, satánico criminal, robando donde han pedido, apoyando a dictadores, a noblezas, asesinos de masa, genocidias, apoyando y robando todo lo que han podido hasta el traficantes de drogas, pedófilos, asesinatos de niños en el Vaticano. Pero ahí ha habido procesos. Quitaron al Benedicto porque durante años estaban asesinando niñas en rituales satánicos,
invitando a noblezas, a políticos, a banqueros, para ver rituales satánicos, entronizar a Lucifer y sacrificar niñas delante de todo el mundo, violarlas, torturarlas y asesinar, como la niña de Alcácer, financiada por el Vaticano, los obispos de España igual. Y entonces quitaron al Benedicto como represalia para que guarda silencio, pero nada más, y está en arresto domiciliario jugando al golf en el Vaticano, el Benedicto, ese cerdo criminal, y ponen a otro más cerdo que él, pues para cubrir las apariencias, y decir, bueno, olvida y perdona y ya está. Bueno, hoy el Vaticano pues es el mayor traficante de drogas, mayor armamentista del mundo, los bancos están atiforrados de miles de millones, obligan a las naciones democráticas a confesionar, a subvencionarle con miles de millones, o sea, es una potencia el Vaticano, económica, inmobiliarias, terrenos, armamentos, fábricas, industria, incluso fábricas anticonceptivos, las fábricas Serono del Vaticano, burdeles de niños, o sea, es la organización criminal más diabólica de la tierra. Hoy se ven seguros, hoy el Vaticano pues se ve que ya no tienen apenas enemigos, ya no están comunistas, ya no hay opositores, los gobiernos de izquierda y derecha les apoyan, les dan dinero, les besan el trasero unos a otros, donde quiera que vayan los papas a hacer el pasillo arrampla con miles de millones en todos los países, empobreciendo más a los países, les aplauden esos parásitos, bueno, y se ven seguros de que tienen a todo el mundo en sus manos, como Hitler, vamos, que tienen noblezas, que tienen dinero, tienen políticos, tienen seguridad, son diplomáticos, y hagan los crímenes, que hagan tráfico de drogas o asesinatos, violaciones de niños, no le van a hacer nada. O sea, están seguros. Vuelva a repetir un paralelo, como Hitler. Se olvidan de Dios, del creador del universo, de la humanidad, el creador de las galaxias, el creador de la Tierra, se olvidan. Para ellos no existe, ellos son el Dios, ellos son como Hitler. Antes de ellos y después de ellos el Vaticano, la potencia económica más grande del mundo, y pueden hacer lo que les salga por los huevos, que nadie les va a encarcelar, ni les va a censurar, ni les va a decir nada. Pueden hacer los robos, crímenes a niños, asesinatos, estafas, tráfico de drogas, lo que quieran, que no va a pasar nada porque ellos ya tienen en sus pies al mundo entero. Es el mismo pensamiento que Hitler, porque también el Vaticano tiene influencia extraterrestre como lo tenía Hitler. Los demonios, ¿sabe? Ellos han entronizado a Lucifer en el Vaticano muchas veces, ¿no? Les apoyan, les dan dinero, autoridad, protección, inmunidad. Y como Hitler, la misma trampa. Finalmente, en el libro de Revelación, o Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, verán la caída de Babilonia, del Vaticano, Babilonia la Grande. Y en el capítulo 18 hay unas palabras interesantes. Habla en el capítulo 18 de Revelación, en el versículo del, creo que es el 6 al 8, ¿no? Dice estas palabras simbólicas, el Vaticano. Dice, habla como un ángel, da una orden a los que van a destruir al Vaticano. Y les dice, háganle a ella, al Vaticano, a la Babilonia Grande, el doble que ella hizo, al grado que mezcló una mezcla en la copa, una copa de veneno para el mundo. Denle el doble de la mezcla, al grado que se glorificó a sí misma, o sea, el poder, la riqueza, la nobleza. A ese grado denle tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón, o sea, el Vaticano, estoy sentada reina y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, porque está diciendo eso, por eso es que en una sola hora vendrán sus plagas de peste, hambre y muerte, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es el Dios que la juzgó. Más o menos como a Hitler y al Tercer Reich le ocurrió, a esta gentuza le va a ocurrir el doble, más terrible aún, que la destrucción de Alemania, del Tercer Reich y de los nazis y de Hitler. Más terrible, más impactante. El mundo entero los va a odiar, los va a perseguir, y los templos, iglesia, Vaticano, los van a pegar fuego y los van a encarcelar, y van a ser un odio tan intenso, los van a arruinar, los van a quitar hasta el colchón donde puedan dormir, los van a encarcelar, sea quien sea, y van a ser un objeto de un odio central gigantesco. Fíjense que en muchos museos y vitrinas,
museos arqueológicos, pues hay vitrinas acristaladas, algunos miles de imágenes de Artemis, Isis, Osiris, o sea, la reina de los cielos, lo que adora el Vaticano, ¿no? La reina negra. Pues son religiones antiguas que fueron esplendorosas en Grecia, en Roma, y ya son piezas de museos olvidadas y que a nadie le interesa, ni nadie sabe lo que es eso, estatuas de muñecos y de muñecas y estatuas de diosas. Peor todavía quedará con el Vaticano. No va a quedar ni estatua ni muñeco, lo van a pegar fuego a todo, ni quedará algo para una vitrina de museo para recuerdo de lo que fue Babilonia la Grande. Y por cierto, entre las muchas cosas que he dicho, ¿cómo van a pegar fuego? Y por ahí se vendrán sus plagas de peste, hambre y muerte. He dicho muchas veces que entre los descubrimientos arqueológicos que sacaré, uno de ellos será interesante, el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza, que está escondida en España, una cueva conocida por mí, pues emitía una radiación, cuando los hebreos la sacaban en la lucha contra los filisteos, que eliminaba masas de gente. O sea, incluso hacía que tuvieran pestes y enfermedades. Los enloquecía. Ese mismo de Arca de la Alianza, cuando salga, emitirá de nuevo una radiación y esas pestes que habla le afectará a todos los miembros de Babilonia la Grande, sin excepción, reyes, nobleza, sacerdotes, civiles, políticos, quien sea. Millones. Por cierto, hay una profecía en las Escrituras Sagradas, en el libro de Zacarías, el capítulo 14, versículo 12 y 13, donde dice que la gente en toda la tierra, pues habrá un efecto de radioactividad. Dice que se pudrirá la lengua de la gente y los ojos y las rodillas, cogerán radioactividad, se pudrirá el organismo estando vivos. Y esa es la radiación del Arca de la Alianza para acabar con el sistema satánico. La misma manera que cayó Adolfo Hitler, el Tercer Reich, tanto esplendor y el Japón y toda grandeza y desfiles y marchas militares y poder, quedó en ruinas, en terror, en muertes y en olvido completamente. Nunca existió el Tercer Reich porque ha quedado solamente en piezas de museo y en libros de historia olvidada. Peor le va a venir a Babilonia Grande el ajuste de cuentas por los crímenes que han hecho. Les viene no solo a ellos, sino a las sectas satánicas de todo el mundo que han trabajado con el Vaticano y siguen trabajando. Le va a suceder peor que a Hitler y al Tercer Reich alemán, una destrucción total como nunca han conocido ni conocerán.